Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. En el libro de Isaías hay una insistencia a lo largo de esta profecía. Solo Yahvé es Dios, y esto, que podría parecer obvio para nosotros, puede serlo en el plano racional, pero no siempre en nuestra conducta. Si solo Yahvé es Dios, nuestra vida y nuestra confianza están puestas en Él, no en nuestras propias fuerzas o recursos. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. Como un grito de esperanza, ansiando un redentor. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos envía a su Hijo para salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este tiempo de Adviento que nos preparamos celosamente también en nuestro corazón con este deseo de cambio y conversión a la venida de nuestro Salvador. Nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Oré, Oriahu, Bereko, Nyande Yara, oré, Oriahu, Bereko, Nyande Yara. Jesucristo, Oriahu, Bereko, Jesucristo, Oriahu, Bereko, Nyande Yara, Oriahu, Bereko, Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso,
Que la cercana celebración del nacimiento de tu Hijo nos fortalezca en medio de las fatigas de cada día y nos alcance la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Yo soy el Señor, y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la felicidad y creo la desgracia. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Destilen cielos desde lo alto y que las nubes derramen la justicia. Que se abra la tierra y produzca la salvación, y que también haga germinar la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto, porque así habla el Señor, el que creó el cielo y es Dios, el que modeló la tierra, la hizo y la afianzó, y no la creó vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy el Señor, y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí, un Dios justo y salvador. No lo hay, excepto yo. Vuélvanse a mí y serán salvados todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo he jurado por mí mismo. De mi boca ha salido la justicia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Toda lengua jurará por mí diciendo: solo en el Señor están los actos de justicia y el poder. Hasta Él llegarán avergonzados todos los que se enfurecieron contra Él. En el Señor hallará la justicia y se gloriará toda la descendencia de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor promete la paz para su pueblo. El Señor promete la paz para su pueblo. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. El Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de Él y la paz sobre la huella de sus pasos. El Señor promete la paz para su pueblo. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Juan el Bautista, llamando a 2 de sus discípulos, los envió a decir al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante Jesús le dijeron:
Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esa ocasión Jesús sanó mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados, vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan, la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos cada vez más cerca del tiempo ya de la Navidad. Estamos por entrar en la Navidad. El 25 de diciembre celebramos, hay que preparar el corazón, hay que prepararnos interiormente. Esta es la propuesta del tiempo de Adviento, es preparación, prepara. Hay que prepararse desde muy adentro. Si no estamos preparados, evidentemente que será unos días más, ¿verdad? Incluso hoy en nuestra sociedad muchos entienden que es una semana de vacaciones, una semana en que podemos estar panchitos por ahí sin hacer nada, ¿verdad? Pero sin embargo, no entendemos que la vida tiene sentido en la medida en que nosotros entendemos una propuesta de felicidad, pero es esa felicidad auténtica. Desde el tercer domingo del tiempo de Adviento se nos habla del gaudete, es decir, de la semana de la alegría. Pero esa alegría que sale desde adentro. Está como mismo, lleva que son felices por cuestiones externas, ¿verdad? Por lo que uno puede poseer externamente. Pero sin embargo, yo les puedo decir como sacerdote, más de 27 años, que he enterrado también a muchos jóvenes sin el sentido de la vida, justamente porque se han quitado la vida. O muchas otras personas que no han encontrado lo esencial y lo fundamental, a pesar, ¿verdad?, de que estaban en la opulencia o estaban en situaciones externamente hablando muy bien, ¿verdad? Entonces, esto es importante que entendamos lo que hoy mismo, entonces, el Señor nos propone a través de la primera lectura y sobre todo a través del Evangelio, lo de San Lucas. En este capítulo en que se acercan, estamos en el capítulo 7, del 19 al 23, se acercan, son enviados dos de los discípulos de Juan el Bautista. Juan también quiere saber, recuerden que Juan el Bautista está representando a todo el Antiguo Testamento. Aquí nos encontramos en realidad ante el judaísmo y el cristianismo que están dialogando. El judaísmo que de cierta manera está esperando en un Mesías que actúe desde afuera, es decir, un Dios milagrero, un Dios taumaturgo, un Dios que hace las veces del hombre. Pero sin embargo, aquí la respuesta, que nos da aquí el Señor es totalmente diferente. Otra cosa, Iteo es acá Juveñan de Yara. Porque Juan el Bautista envía llamando a dos de sus discípulos. Recordemos que el número 2 siempre significa comunidad. Les envía a estos dos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Es una pregunta retórica muy importante para nosotros en esta tercera semana del tiempo de Adviento. Deikola e yuanate ikonojano ano otro. Deikola re yuta hinare yapos peorero incotemeva. Peore mundo penguana, ¿verdad? O sea, el cambio que necesitamos. Y hasta ahora nosotros muchas veces pensamos, y me parece que es muy lógico y también es importante, ¿verdad?, que nosotros queramos siempre renovarnos, buscar lo nuevo, responder a nuestro contexto histórico. Entonces la religión es el religarse a tu propia esencia, religarte a la búsqueda de tu propia felicidad, de dónde vengo y hacia dónde voy y para qué estoy en este mundo, ¿verdad? Esas preguntas son las existenciales que nosotros llamamos. Pero nos hacemos esta pregunta, queremos saber, Señor, ante esta propuesta que nos haces,
Pérez Cuaboba y Cueja Ereba y Cue Orebe, upea ve ahora que es la oicota. Ahora que eiko oicota orejeguía lleva la tetaporamía lleva. Ahora que eiko oicota orejeguía la familia por mí. Y así sucesivamente, donde podamos vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Y entonces, ante esa pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron a Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos envía a preguntarte esto. Y entonces enseguida viene como una glosa aquí y se mete las acciones de Jesús. Dice, en esa oportunidad Jesús sanó a mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus. Les devolvió la vista a muchos ciegos. Bueno, hasta ahí nos dice como, le está diciendo como una glosa. Y después vuelve otra vez al discurso. Ese es como paréntesis, interesante. Porque a ver, como ustedes y Nañandea lleva que no es cuestión aquí de responder nomás. La vida cristiana no es simplemente un lalaparey, lleva. La ñandella lalaparey no dice que no somos verdaderamente cristianos. Nosotros no estamos viviendo como cristianos si es que simplemente decimos que fuimos bautizados o no sé, o que hicimos la primera comunión, pero aupei socio, aupei naya pues bebé. Entonces, por eso es que el Evangelio enseguida te pone en esta glosa a un Jesús que actúa, a un Jesús que sana a los enfermos, a un Jesús que devuelve la vista, el Señor que devuelve la vista al hombre, a cada uno de nosotros. Y después continúa el discurso diciendo, entonces respondió, después de la acción responde, vayan a contar a Juan lo que han visto. Y vienen los elementos esenciales que nosotros tenemos que vivir y tenemos que procurar hacer en estos días, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. De una manera estamos enfocados mucho, ¿verdad?, en el tiempo de preparación. Los ciegos ven, entonces hay que prepararse. Ya es sana, ya es sapeana, eva peñan de yara o yerueñande. Los paralíticos caminan, la misma cosa. El caminar quiere decir que nosotros no estamos anquilosados. Cu cristiano ya yapitaya, guapuña, mañaya, terereja, ya y ponatena y bahía, lo otro cuera o yapoa. Ande hace pancho, momburíe, amañante las escuelas o yapoa. Después otra cosa dice, los leprosos son purificados, queridos hermanos. No hay pecado, no hay enfermedad interior que el Señor no pueda curar cuando hay un verdadero arrepentimiento. Cuando como Zaqueo nos levantamos de nuestra situación de publicanos, de pecadores y queremos comenzar a caminar detrás del Señor en su seguimiento. ¿Veis? Los leprosos que son purificados. Los sordos oyen, porque están hablando en Duceya Peñán de Yarañe, lleva. Con ahí entonces, ñañe punuana, ñañe pitazoana. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ponernos entonces en nuestro chip, tenemos que poner en nuestro horario ese momento de reflexión, ese momento de escucha de la palabra de Dios. Ese momento en que nosotros nos contactamos con nuestro propio interior y en nuestra conciencia escuchamos la voz de Dios. Upeago dice, a ver, los sordos oyen. Y después termina con los muertos resucitan. Estamos ahí entonces que en propia vida están como muertos porque no encuentran el sentido a su vida, a su existencia. Ya en un vasito de agua se ahogan. ¿Pero por qué nos ahogamos en un vaso de agua? Porque nayarecoy peñan de yaraña de bebé. Porque nañajenduy peñan de yarañe. Peñan de yarañe eña jenduno catueteña ñapuata lleva. Dayapitamo ayu bebé hina lleva. Ñandene santu. Dayapitamo ayu bebé nañajenduy. Dayapitamo ayu bebé paralítico nayacuey. Sino que justamente ñapunanita. Con la fuerza y la gracia de Dios. Entonces, prepararse hoy, en este día, especialmente reflexionando hacia la Navidad, que ya está tan cerca del nacimiento de Cristo, significa para nosotros preparar el corazón para que el Señor nos cambie, para que el Señor nos dé la gracia de ser cristianos renovados. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada invocación respondemos,
Ven, ven, ven Señor. Ven, ven, ven Señor. Por nuestra iglesia, para que siga promoviendo la alegría en el hogar y especialmente la educación y el trabajo a los jóvenes, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que el Adviento les sea un tiempo propicio de encuentro personal con Jesús y de caridad pastoral, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor. Por las familias, para que se preparen para la Navidad con oración y caridad hacia los demás, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos en la oración y fomentemos la comunión en Jesucristo, oremos al Señor. Ven, ven, ven Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque
Si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todo el clero, con los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Imploramos la presencia de nuestra Madrecita que camina a nuestro lado y que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio glorioso: la ascensión de Jesús al cielo. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, y el Señor les asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor. Noche de paz, noche de luz, ha nacido Jesús. Pastorcillos que oíd anunciar, no temáis cuando entréis a adorar, que ha nacido el amor entre canciones de amor.
noche de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor, desde el pesebre del niño Jesús, la tierra entera se llena de luz, porque ha nacido Jesús entre canciones de amor. Brilla la estrella de amor, porque ha nacido el Señor. Y hoy seguimos escuchando las lecturas del Antiguo Testamento, Sofonías capítulo 3. Escuchamos los ayes, la maldición, ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora, porque no ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección, no ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Me canto el Salmo 84 con los pajaritos. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Dejen cielos caer su rocío. Andate a cantar a la misa este salmo con todos los hermanos. Partida de nacimiento, y estamos revisando los archivos del árbol genealógico del Señor Jesucristo, y te vas a aprender en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Pero escúchate este detalle donde te queda bien clarito que María no tuvo más hijos biológicos. Dice: Jacob engendró, dice, a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Punto. No tuvo más hermanos. Que nadie te diga otra cosa. Vos anda a la misa que el Padre te va a contar todito el historial de la familia de Jesucristo. Señor José, parece que no ha dormido muy bien y repite sin parar: Emmanuel, Emmanuel. Quisiera ayudar, conseguirles un hermoso lugar, pero veo que no hay donde hospedar al que a este mundo ha de salvar, ha de salvar. Dime, niños, si pueden soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar y con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 esta Navidad. Oh, pase por favor, en el pesebre encontrará al niño Dios, el Salvador, que ahora está con invitados de honor,
que vinieron a adorarlo hoy. Adorarlo hoy. Dime, niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar. Que mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí. Alumbres este lugar, que con tu amor me llenes esta Navidad. Que mi corazón sea un pesebre para ti, que aunque sea pobre, quiero que nazcas en mí. Que con tu paz alumbres este lugar y que con tu amor me llenes esta Navidad. Esta Navidad. Esta Navidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro como siempre. Y hoy leemos del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 45, 6c, 8, luego 18, que va del 21b al 26. Brote de salvación. Idea central, leitmotiv, que hoy la palabra del Señor nos presenta. Yo soy el Señor y no hay otro. Artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Cielos, destilen el rocío, nubes, derramen la victoria, ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios, el que modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Queridos hermanos, y así sigue la palabra del Señor desde el libro de Isaías, capítulo 45. Yo soy el Señor, el creador del cielo, de la tierra, el creador de la luz y de la oscuridad, los opuestos. Pero sobre todo, queridos hermanos, lo más lindo es que el Señor nos llama a ser agradecidos, a mirar, a entender, porque Él mismo se hace presente en medio de nosotros. Esto nos tiene que llamar a la reflexión y nos tiene que comprometer con el Señor para hacer un camino de santidad. En síntesis, Upea dice, yayesa pea, hayayesa cuayeba, baisha papeñan de yara, hetamba ome eñande. Apeo me haisha ñande, ñande ko anga, ya entero etea lleva, ya yeputa soy miana, hija ya pope oyerurea ñande. Esto es lo que, queridos hermanos, ahora en este tiempo de Adviento estamos procurando hacer día a día, esforzándonos, procurando responder a lo que el Señor nos regala también de cierta manera, porque todo lo que el Señor pone en nuestras manos sirve para nuestro camino de salvación. Y sobre todo que tengamos la fuerza de voluntad para hacer el camino del bien. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.